Ok. ¿Tuvieron oportunidad de revisar la pauta del trabajo de ayudantía? No la pude ver. Ah, ya, ok. No, tampoco. Ok. Miren, o sea, ahora lo vamos a revisar y todo, pero Uf. Si se fijan, en realidad no es tan compleja, ¿ya? No quise como exprimirles tanto el cráneo con esto. Son solo dos ítems en el fondo. Uno que es básicamente completar indicadores y puntos de acceso, y el otro que ya sí es de ejercicios previamente tal, con las portadas como habíamos estado viendo los trabajos o los ejercicios este último tiempo, ¿ya? Este trabajo no es como para responderlo ahora ya, si bien hay hartas cositas que ya se pueden responder de acuerdo a la materia que se ha visto, es para el 6 de julio, porque la idea es que con esto ustedes vayan de alguna manera como integrando todo lo del ramo, ¿ya? Entonces, como todavía faltan ver algunos temas y profundizar en ellos, entonces la idea no es como que me lo entreguen ahora ya, es hasta el plazo original al menos es hasta el lunes 6 de julio, ¿ya? Si se fijan acá con respecto al primer ítem, la instrucción es simplemente completar los indicadores del campo 245, yo acá les doy campos 245 y tienen que completar los indicadores, y además tienen que crear los puntos de acceso de autoridad que sean pertinentes como para cada caso, y les pido que para crear esos puntos de acceso hagan una forma normalizada del nombre, pero solo a partir de la información que les entrega cada ejercicio. Básicamente, ¿qué les estoy diciendo con esto? Que en el fondo no es necesario para responder estos ejercicios en particular que ustedes busquen la forma normalizada en el catálogo colectivo de autoridades bibliográficas de la Biblioteca Nacional, ¿ya? Que lo hagan simplemente, que traten de armar una forma normalizada de acuerdo a la información que les da cada ejercicio aquí por su cuenta, ¿ya? Otro dato importante, sí, o detalle que no se les puede escapar, porque, digamos, es parte del puntaje que se les asigna a cada uno, es que en caso de que ustedes llegaran a determinar que corresponde crear una entrada principal bajo autor corporativo, tienen que mencionar la categoría de la regla 21.1b2 a la cual pertenece. Aprovecho de preguntarles a ustedes, ¿tuvieron oportunidad de revisar el último video que les subí sobre autores corporativos? Sí. Sí, bacán. Ya, entonces más o menos igual, hasta ahora al menos entienden a qué me refiero cuando revisen la regla 21.1b2, ¿cierto? Claro. Ok, es simplemente decir, ya yo digo que en este caso se asienta principalmente bajo autor corporativo, ya que ingresa dentro de la categoría, no sé, A, B, C, D, de la regla 21.1b2. Es simplemente decir eso, mencionar la categoría. En el segundo ítem, como les decía recién, lo único que hay que hacer es, siguiendo las indicaciones entregadas por las reglas 2, que es como hace todo lo que trabajamos, hay que completar en formato MARC la siguiente descripción bibliográfica, la descripción bibliográfica en realidad de las siguientes obras, utilizando hojas de trabajo. Yo les compartí hace un tiempo atrás a través del correo, un mail interno del aula virtual, hojas de trabajo, una que era como completa y otra que era abreviada. Pueden utilizar indistintamente cualquiera de las dos, las que sientan que les acomoda más, ¿ok? Son 3 portadas, son 3 casos, para los cuales van a tener que completar, porque se supone que para ese entonces ya habremos visto toda esta información. Bueno, líder 008, 245, 250, 260 y 300 cada vez que sea posible. Esto ya es materia, se supone, ya superada del año pasado, del semestre pasado. Pero además tienen que crear todos los puntos de acceso de autor y o título que correspondan para cada caso, ¿ya? Y aquí en este ítem, que es el 2, aquí sí les voy a pedir que para completar los puntos de acceso
lo hagan de manera normalizada y utilicen el catálogo colectivo de autoridades bibliográficas del ADN, ¿ya? Y les dejo también el enlace permanente en caso de que pueda llegar a costarles buscarlo directamente desde Google o cualquier otro buscador o sea, motor de búsqueda, ¿ya? La primera portada es simplemente crear, o más bien describir el recurso que es el lazarillo de Tormes. Este libro de acá tiene su portada y su página legal o contraportada, como quieran llamarle. Les doy acá arriba también información adicional, les digo que la novela es, o sea que se trata de una novela española, anónima, originalmente se publicó bajo otro título que era La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, y que esta edición en particular del libro tiene 70 páginas y mide 21 centímetros. Esa va a ser como la tónica de todos los ejercicios. O sea, aparte de la portada, yo les voy a dar aquí al inicio alguna información adicional que les pueda ayudar a hacer un registro bibliográfico un poco más completo, ¿ya? Este segundo caso es un libro de selección de poesía de Violeta Parra. La obra compila múltiples escritos poéticos de ella, contiene 458 páginas e incluye ilustraciones, ¿sí? Tienen aquí su portada y la página legal del libro. Finalmente, el tercer caso es un libro llamado Magallanes, hasta los confines de la tierra. Es un libro que está en español, pero consiste en la traducción de una obra publicada originalmente en inglés bajo el título que aparece en la contraportada, ¿ya? Tiene 512 páginas y mide 25 centímetros, incluye ilustraciones y fotografías, contiene información bibliográfica sobre el autor, ¿ya? Es con la información que tienen disponible acá, que ustedes describen el recurso y van creando los puntos de acceso de manera normalizada, buscando el registro de autoridad dentro del catálogo colectivo de autoridades bibliográficas. ¿Hay algo que de pronto no esté quedando muy claro con respecto al trabajo? No, todo súper claro. ¿Lo encuentran difícil? ¿Se ve relativamente fácil? ¿Cuál es su impresión? Considero que no se ve muy complicado. Genial. Sí, la idea es que igual puedan, que no les complique tanto la vida, pero que al mismo tiempo puedan aprovechar de ejercitar. ¿Ya? Esto es más que nada entendiéndolo como una especie de refuerzo para lo que es el ramo propiamente tal. Ya, entonces ahí, hasta aquí queda clara la prueba. Obviamente, como les dije recién, no todo lo que les estoy pidiendo acá lo hemos visto aún, pero para la fecha de entrega se supone que ya habremos tocado todos esos contenidos en la profundidad que sea necesario. Y bueno, en general esta va a tener un total de 7 puntos. Y lo que sí les adelanto es que de pronto, si es que por alguna razón no les llega a ir tan bien, sí o sí va a haber un trabajo número 2, pero que, como habíamos conversado en la primera reunión que tuvimos, este trabajo número 2 va a ser optativo, ya es para el que quiera hacerlo. Y digamos que la manera que se me ocurrió de hacer que efectivamente siempre salgan ganando los que quieran hacerlo, este trabajo número 2, que va a ser optativo, no va a consistir en una nota propiamente tal, sino que va a ser en el fondo un trabajo donde voy a darles la posibilidad de asignar décimas extra que puedan contribuir a mejorar la nota de este trabajo número 1. No sé qué les parece eso. Yo creo que es mejor que tratar de hacer como el promedio entre dos trabajos, porque ahí siempre se corre el riesgo de que no sé, les vaya como peor en el trabajo número 2 y eso no les signifique ninguna mejoría y hayan tenido que trabajar y finalmente no les beneficie en nada. No sé qué les parece. ¿Se entiende o no? Sí, o sea, yo creo que me parece bien que sea opcional el segundo trabajo, pero quizá si la nota fuera
más baja que la del primer trabajo, simplemente hacer como que no dimos el trabajo. Eso hubiera hecho yo por lo menos. Y si es que es más alta, que claro, o no sé si la promedio, pero como que la reemplace, no sé. Ya, sí. Pero de pronto asignando décimas siempre se sale como ganando en ese sentido, ¿no? No Claro, creo es que que lo sea decía un porque trabajo. quizás es como muy fácil, pero sí, no sé, si al resto le parece bien. Es que igual es como un ramo muy principal, entonces siento que si es que tratamos de por tener una nota más alta, ser muy fácil sacar una nota mejor, no estamos realmente demostrando que tenemos los conocimientos. Entonces, para mí es un ramo muy importante como para hacerlo tan fácil. Ya, comprendo, comprendo. En ese sentido, igual este trabajo número 2, porque ya lo estoy armando, si en definitiva estoy arreglando como detalles y cosas, si bien se traduce en décimas, igual tiene un nivel de complejidad distinto, porque es como, son otras las situaciones en el fondo en que los coloco, ¿ya? Es solo eso. ¿Les parecería mejor de pronto que se traduzca en una nota? Ese segundo trabajo. Es solo para saber, estamos conversando nomás. Me interesa saber, me interesa saber realmente qué les parece todo este tema. Si es opcional, sí. Que tenga nota. ¿A eso te refieres? Ya, lo que pasa es que estamos hablando de... Ya, comprendo. Sí. Estoy hablando del eventual, bueno, no eventual, el segundo trabajo que les daría para ayudantía, pero que sería opcional, ¿ya? Solamente este trabajo número 1 es obligatorio, pero de pronto, si bien no es algo realmente muy difícil, ¿ya? Eh, la verdad es que también me interesa darles la posibilidad de que si no les llega a ir tan bien, que de pronto puede pasar, porque a veces a uno se le escapan detalles, eh, ya quiero darles la posibilidad de que a través de un segundo trabajo ustedes puedan subir su nota. Este segundo trabajo, que va a ser optativo, obviamente si quieren lo hacen, si quieren no lo hacen, se me ocurría que podía ser más que con nota, que sea un trabajo como para ganar décimas que le permitan mejorar la nota de este primer trabajo, es eso. Entonces ahí una compañera, que creo que fue Vanessa, ¿cierto? Bueno, sí, ¿no? Sí, Vanessa. Vanessa opinaba que en realidad igual de pronto sería mejor que en lugar de que fuera con una décima fuese con una nota, pero que ya, si vamos a siempre pensar en beneficiar al compañero y ver que efectivamente como que se entienda la materia y todo este tema, de pronto sería bueno que ponerle nota directamente en lugar de que sea décima, ¿ya? Porque igual es como un ramo fuerte o un ramo pesado, tiene razón, entonces igual es importante corroborar que todos estamos entendiendo lo mismo, pero que si no nos va tan bien en ese segundo trabajo, hacer como que o no existe, o sea, como que nunca se dio y mantener la nota del trabajo número 1, o en el caso de que sí le fue mejor, hacer alguna clase de o reemplazo o de promediar las notas del trabajo número 1 y número 2. Entonces ahí me interesa saber qué es lo que opinan ustedes. ¿Les parece que estaría siendo como muy simplona si solamente dejo que ese trabajo número 2, que además es optativo, sea solo para ganar décimas? ¿Preferirían que tuviese una nota? Déjenme abrir el chat. Si es opcional, sí, eso ya lo habíamos visto, sí. ¿Habíamos hecho algo así el semestre anterior? Sí, algo así. El tema era que eh, habíamos hecho 2 trabajos, o no sé si con usted, sí, pues. Se supone que habíamos hecho 2 trabajos y había un tercero que era optativo. Entonces,
¿O fue con los chicos del año antepasado? No, ya me siento tan vieja. Pero por lo general, claro, hacíamos 2 trabajos y había un tercero que era optativo y en el cual, claro, tenían la posibilidad de llegar a reemplazar la nota del trabajo en el que les haya ido peor con ese trabajo optativo. Era simplemente eso. Como a todos podríamos hacer lo mismo. Y eso, si le va mal que sea nulo, pero si le va bien promediar con el primero. ¿Ya? ¿Sí? Me gusta la idea de promediar, claro, en esta ocasión, más que reemplazar, porque aquí solamente tendríamos un solo trabajo. ¿Les parece bien eso? Que Sí, el segundo trabajo tenga una nota y que se promedie con la del primero. claro, si es que la nota es mejor que se promedie, si no, que se omita. Ya, perfecto. Estamos Sí, es que entonces. igual, para que no, es que no, seguramente me van a odiar porque, pucha, va a ser un poco más difícil, pero es que siento que si es que hubiese sido con las décimas, que era buena idea, quizá lo que hubiéramos logrado hacer bien del segundo trabajo, por ejemplo, si aplicamos bien el campo 245, que ya lo manejamos, o ese tipo de cosas que ya están aprendidas y ganamos décimas por ello, siento que definitivamente no se está comprobando que aprendimos lo nuevo, lo importante de este ramo, ¿no? O sea, en el fondo la evaluación va a ir sí o sí, en el sentido de que tú vas a tener una retroalimentación que te va a decir, oye, hiciste esto bien o esto no lo hiciste bien. El tema es que la manera de reconocer ese avance o reconocer, digamos, esas falencias ya no se va a traducir en una décima, sino que se va a traducir en una nota. Creo que por ahí va el tema. Pero ya, pues, vamos entonces. Lo dejo para que sea promediado en el caso de que efectivamente la nota del segundo trabajo los beneficie. ¿Sí? María Cristina dice, igual no lo encuentro simplón porque el tema de calificarlo no tiene que ver con la dificultad del contenido. Diego dice, es importante que a pesar del contexto podamos probar que hemos aprendido algo sin ser reflejado en una nota. Así que, súper barbarita, gracias. Ah, no, eso es María Cristina. Ok, dejémoslo así entonces, ¿ya? Siempre, en todo caso, esto va a ir en beneficio de ustedes, ya sea con décima o sea con nota. Siempre va a ser en beneficio de ustedes. Apruebo, perfecto. Pasemos entonces al tema que nos convoca para hoy día. Y esto es los ejercicios. Debo reconocerles, eso sí, que recién revisando como la clase que tuvieron con la profe, tuve un rayo de iluminación y de caer en cuenta de que me equivoqué otra vez porque no puedo hacer nada bien del todo. Así que vamos a dejar un ejercicio en particular para el final si es que alcanzamos a verlo todo ya de manera más calmada, ¿sí? O dentro del tiempo en realidad, a eso me refería. ¿Ya? Que es el caso de las leyes, ¿ya? O en realidad verlo al tiro. Las personas que se han ido incorporando ahora, ¿ya vieron el último video que subí sobre autores corporativos? ¿Cuántos somos? Yo sé que al menos una compañera ya lo vio. El resto de los que estamos aquí presentes, ¿alguno más ya lo vio? Bueno, si no lo han visto, debo decirles que ya cometí un error. Miren, qué terrible, ¿ah? ¿Para qué se suscribe si no lo ve? No, miren, chiquillos, les cuento. Lo que pasa es que he vivido engañada toda mi vida. No les voy a mentir, he vivido engañada toda mi vida. Yo desde que entré a esta carrera, yo juraba que los casos de leyes
se asentaban de una cierta manera y sin embargo no es como yo pensaba. Lo dicen las reglas, lo dijo ahora la profe, pero por algún motivo cuando la profe nos enseñó a hacer esa clase de asentamientos, no trató la materia de la misma manera o con la misma profundidad que lo vio con ustedes. Ya entonces yo ahí cometí un error también porque yo no me informé más antes de hacer el video, me quedé con lo que había aprendido cuando yo di el ramo y eso no fue suficiente. ¿Ya? Les voy a explicar qué es lo que ocurre con este caso en particular. Bueno, yo acá les pedía que crearan, ¿cierto? Un 245, que es el campo de título propiamente dicho, ¿cierto? Y las menciones de responsabilidad. En este caso nos vamos a limitar a hacerlo así nomás, de que se supone que es como, tenemos como que la portada nos dice, nos da esta información. Ese es el supuesto en el que nos vamos a colocar para resolver el ejercicio. Nosotros sabemos entonces que en el subcampo C menciona que el responsable aquí es Secpress Chile. Lo vamos a colocar así como si esta fuera la información que nos aparece en la portada. Quizás la primera cosa importante que viene aquí es saber este registro bibliográfico que estamos creando para la ley, ¿va a tener una entrada principal o no la va a tener? Les doy 5 segundos para que me respondan por chat si la va a tener o no la va a tener. 1, 2, 3, 4, 1. 4 y cuarto, 1. ¿Tú dices entonces que sí la va a tener? ¿Va a tener una entrada principal? Sí. Ok, tú dices que sí la va a tener, entonces sería 1. Si la va a tener, ¿por qué la tendría? Porque si bien la mención de responsabilidad no es de un autor, sino como de una algo más grande, igual es como un 110 o algo así, ¿no? Ya, ok. ¿Sí? Creo que eres Lisandro, ¿no? Hay alguien ahí. Yo escuché un micrófono. Ok, ya. Entonces dices que sería eventualmente por un autor corporativo, ¿cierto? No sé, sí, puede ser. Ya. La Valentina te dice no. ¿No hay más apuestas al respecto? Ok, ya. Efectivamente, estás en lo correcto respecto a tu intuición. Esta va a tener una entrada principal. Se menciona aquí a un autor corporativo. Sin embargo, hay que tener ojo en esto y ya mejor les voy a compartir directamente en mi escritorio para no tener que estar apareciendo y desapareciendo con el tema de las pantallas, ¿ya? El tema aquí es que las reglas, como son tan dictatoriales, no nos dejan, o sea, solamente por el hecho de que aparezca un autor corporativo, no nos van a dejar así sí o sí ponerlo como autor principal o secundario. Son mucho más majaderas, si se quiere, o mucho más restrictivas con respecto a cuándo corresponde que asentemos a un autor corporativo como el autor principal. Esas reglas, más bien esa regla, porque es una solita, es la 21.1b2 que está por aquí. Es en esta regla, la 21.1b2, que se van estableciendo como 6 categorías en donde es o donde corresponde que nosotros asentemos a un autor corporativo como el principal. Y va a tener siempre que ver, o en donde siempre vamos a tener que fijarnos y poner ojo, es con respecto a la obra misma, ver de qué se trata o de qué habla. ¿Ya? Por ejemplo, la primera categoría, la A, de la regla 21.1b2, dice que corresponde asentar a un autor corporativo como el principal
cuando la obra que estamos viendo es de naturaleza administrativa y se refiere a la entidad corporativa. ¿Ya? Aquí pueden entrar cosas como el estado financiero de Falabella, ya que es algo como, es un documento administrativo que se refiere a Falabella, ya. No sé, los directorios donde se vea como el organigrama con los funcionarios o catálogos con los recursos, qué sé yo. Este caso en particular que estamos viendo entra específicamente en la categoría B de la regla 21.1b2. Obras legales, gubernamentales y religiosas, en este caso del tipo ley específicamente. ¿Ya? En el caso de las leyes, esto también lo voy a tener que corregir, lo que dice es que tenemos que asentarlas, si es que rigen a una sola jurisdicción, como es el caso, bueno, de nuestro país, porque nosotros no somos un país federado, no es como que cada región tenga su propia ley, sino que hay una sola ley que nos rige a todo el territorio. En estos casos, esas leyes tienen que ser asentadas bajo el encabezamiento de la jurisdicción que rige esta ley, ¿ya? En este caso, sabemos que la ley número 20.285 sobre acceso a la información pública, ¿ya? Afecta solamente a, bueno, o afecta más bien a la totalidad de nuestro país, Chile. Entonces nuestro asiento principal, el que vamos a crear, va a ser, bueno, de partida, sí, un 110, que va a ser entrada principal. Lo vamos a colocar como primer indicador 1, de que se trata de una jurisdicción. Un indicador en blanco. Dentro del subcampo A voy a colocar Chile. ¿Dónde está mi error? Aquí. Y se los voy a mostrar acá. Lo estoy ya mostrando como toda la respuesta. Bueno, siempre esto yo se los voy a compartir. Hay un detalle en el que yo no había reparado nunca, viendo revisado así miles de veces la misma norma y habiendo hecho ejercicios antes con la profe. Y es que la misma regla, después de mencionar que hay que asentar por la jurisdicción, también dice que hay que agregar el título uniforme de la ley. Y ese es un detalle en el que yo no había reparado y que por lo tanto tampoco está reflejado en el ejercicio de acá. Este ejemplo que yo les doy, tanto en el video como en la PPT, está errado en el sentido de que está incompleto. La entrada principal aquí no se limita solo, cuando uno va a asentar una ley, no se limita solo a colocar la jurisdicción, sino que además hay que añadirle el título uniforme de la ley. Y es ahí recién cuando uno asienta de manera adecuada o completa una ley. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Me van siguiendo con respecto a lo que voy? Claro, ¿y el nombre de la ley sería el que sale ahí en el 245? Casi, pero no. Hay una forma normalizada también para añadir el título uniforme de una ley. Lo establece una regla en específico que habíamos visto acá, era la 25.15, pero esta básicamente lo que nos dice es que hagamos lo que yo les muestro acá, que es simplemente colocar la palabra ley, seguido de la abreviatura del número, que en este caso sería NO punto, ¿ya? Esa es la abreviatura del número. Es como para simular esto así, escrito de esa manera, es como para simular el grado ahí arriba. Solamente que no todos los sistemas de gestión bibliotecaria, todos los software con los que catalogamos, reconocen ese signo, entonces como que una norma general para asegurarnos de que no se vaya a traducir esto en, no sé, un Y, raya, y A, qué sé yo, simplemente escribir NO punto, ¿ok? Y finalmente, claro, después de un espacio colocamos el número de la ley, que en este caso sería el 20.285, ¿ya? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí. Ok, ya, eso, perdón, nuevamente, de verdad, perdón.
por ese detalle ahí en el video. Yo lo que sí, bueno, el video es más difícil corregirlo, pero al menos con el material, aquí la PPT, yo sí o sí se las voy a subir corregida hoy día, durante la tarde, ¿ya? Para, digamos, no seguir perpetuando este error por generaciones, ¿ok? Me comprometo a hacerlo. Lo que tenemos que hacer después también es fijarnos que la ley nos menciona respecto de estos casos, mejor a bajarlo, es que además debemos crear asientos secundarios bajo los encabezamientos de personas y entidades corporativas que son responsables de la compilación y publicación de las leyes. Ya en este caso, como veíamos en el 245, esta ley había sido publicada, si quiere, por el SECPRES, ya que es en el fondo el Ministerio o Secretaría General de la Presidencia. Entonces, si bien uno podría pensar así como que porque este estaba aquí, íbamos a crear el asiento principal para él, ya vimos que en el caso de las leyes, este autor o esta entidad corporativa, perdón, realmente no es como la responsable en el caso de leyes. Ya en el caso de leyes el responsable es simplemente la jurisdicción seguido del título uniforme de la ley. De esa manera asentamos o creamos un asiento principal para una ley. Entonces este SECPRES lo que sí no va a quedar perdido en el olvido, sino que la norma nos dice que podemos, o que debemos, más bien es nuestro deber, ingresarlo en un asiento secundario, ¿ya? Y como bien decía, no me acuerdo si fue Salomé o Vanessa, que dijo que SECPRES, claro, es un autor corporativo, entonces no lo vamos a colocar en cualquier campo, sino que lo vamos a colocar en un campo secundario de autor corporativo, que es el 710. Vamos a colocar como primer indicador el 1, ya que se trata de una entidad que depende de una jurisdicción. Vamos a colocar en nuestro subcampo A el nombre de esa jurisdicción, que es Chile, seguido de un punto, subcampo B, y el, bueno, nombre ya normalizado, si se quiere, de este autor corporativo, que en el fondo es el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Y lo ingresamos, claro, en un subcampo B, porque así le explicamos de algún modo al catálogo que se trata de una entidad que está subordinada a esta jurisdicción, que es Chile. ¿Se va entendiendo? Sí. Súper. Ya. Ahora sí, resuelto este tema, oh, qué despelote. Ahí sí. Ya. Me interesa que vayamos tratando de ir resolviendo juntos estos otros ejercicios, ya que no debieran como ser tan difíciles si es que se alcanzó a revisar, se alcanzaron a revisar las normas, ¿ok? ¿Prefieren que les haga como un repaso de los casos de la 21.1 B2 para refrescar la memoria? Antes de empezar a resolver los ejercicios previamente tal. ¿O lo tienen claro? Yo creo que si hace un repaso así cortito, no le hace mal a nadie. Ok, sí, tiene razón, tiene razón. Ya, entonces, muy a la rápida. Corresponde ingresar un autor corporativo como asiento principal cuando éste entre en alguna de las categorías mencionadas por la regla 21.1b2. ¿Cuáles son esas categorías que menciona la regla 21.1b2 para permitirnos asentar a un autor como autor principal, un autor corporativo como autor principal? La primera categoría, la A, se refiere a obras de naturaleza administrativa que se refieren a la entidad corporativa. Ya lo habíamos visto recién, así que no me voy a detener en esto. La segunda categoría, la B, se refiere a obras ya de carácter legal, gubernamental y religioso, ya que puede ser de cualquiera de los siguientes tipos. Ya recién vimos leyes, pero también podrían ser decretos del Ejecutivo que tienen fuerza de ley, podrían ser reglamentos administrativos, podrían ser constituciones,
tratados, sentencias de tribunales, audiencias legislativas, leyes eclesiásticas, obras litúrgicas, y como verán ahí, cada una tiene además como su norma o regla específica para ver cómo crearle los asientos a cada una, ¿ya? Pero si ustedes se encuentran en el caso de que tienen una ley enfrente, o tienen un decreto, o tienen una obra litúrgica, el autor corporativo, ¿ya? Va a ser el responsable principal de esa obra. Entonces van a tener sí o sí que crear un 110, si no, 710. Una tercera categoría es cuando la obra que estamos catalogando registra el pensamiento colectivo, ¿ya? De la entidad que la creó. Por ejemplo, aquí pueden entrar informes de comisiones, comités, enunciados oficiales de su posición sobre alguna política externa, en fin, cualquier obra que registre el pensamiento colectivo de la entidad corporativa, entonces va a implicar que esa entidad corporativa va a ser el autor principal de la obra, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo les mostraba, no sé, teníamos la declaración pública sobre el capítulo del informante, pero que lo emitió, esta declaración la emitió TVN. En este caso, TVN va a ser el autor principal, ya que en esa declaración pública están expresando o manifestando, registrando el pensamiento colectivo de TVN. Entonces, TVN sería nuestro autor corporativo principal, va a ir en un 110. El siguiente caso es cuando la obra que tenemos enfrente va a informar sobre la actividad colectiva de una conferencia, de una expedición o de un evento. Estos casos en realidad los vamos a ver más adelante cuando pasemos los campos 111 y 711, ¿ya? Pero si tienen que saber como desde ya, como pequeño adelanto, que si tienen enfrente las actas de, no sé, el Congreso de Bibliotecología y Archivos, entonces ese Congreso de Bibliotecología y Archivos va a ser un autor o una entidad corporativa y va a tener que ir en un asiento principal, ¿ok? Otros dos casos, que en realidad no vamos a ver mucho, pero igual para que los tengan en cuenta, es cuando la obra que estamos catalogando resulta o es más bien resultante de la actividad colectiva de un grupo de intérpretes. ¿En qué sentido grupo de intérpretes? Cuando, no sé, tenemos obras que son resultado, no sé, o de músicos, audiovisuales, o ese tipo, digamos, como de obras, ¿ok? Y finalmente la categoría F, cuando la obra que estamos catalogando en realidad es un material cartográfico, ¿sí? Que emana de una entidad corporativa que es diferente de la entidad que, no sé, simplemente la publicó o distribuyó. Ya son esos los casos. Y nosotros siempre, como dentro del curso, vamos a estar coqueteando, si se quiere, con la primera, la segunda, la tercera y prontamente también la cuarta. Entonces, volvamos a nuestros ejercicios. Tenemos el siguiente caso. La declaración de principios del partido. ¿De quién o quién la emite? El Partido Comunista de Chile. ¿De qué se trata esto? Es una declaración de principios que rigen al Partido Comunista. En este caso, ¿qué creen ustedes? ¿Va a tener una entrada principal o no la va a tener? 5 segundos para que respondan por chat. 1, 2, 3, 4, 4 y cuarto, 4 y medio, 4 y 3 cuartos. Ya, ok. Diego dice que sí. ¿Hay alguien que piense distinto? Isidora no sabe. Diego, si tú dices que sí va a tener una entrada principal, ¿por qué tendría una entrada principal? ¿Por qué creen, chiquillos, que este caso en particular podría tener una entrada principal?
¿entra en alguna de las categorías de la regla 21.1b2? Ya, ok, claro, es una entidad corporativa, al ser un partido, sí, claro, agrupa, digamos, a una serie de personas. Eso está bien, o sea, ya identificamos que el Partido Comunista de Chile es una entidad corporativa. Ahora lo que tenemos que ver es si esta entidad corporativa va a ser la responsable principal, ya, como para crearle o para colocarla dentro de un campo 110, o si en realidad este autor corporativo va a tener que ir dentro de un 710. Eso es lo que tenemos que ver ahora. Entonces, las reglas que nos decían o cuándo correspondía colocar a un autor corporativo en un 110, cuando entraba dentro de las categorías, dentro de alguna de las categorías de la 21.1b2. Entonces, si tenemos acá la declaración de principios del partido, ¿esto entrará dentro de alguna de las categorías que vimos recién? Por ejemplo, esta obra es una obra de naturaleza administrativa que se refiera a la entidad. Con un sí o con un no. No, Que se esa no. arriesguen nomás. No, no, Ya. pero había una que era, me parece que el pensamiento colectivo de... No me acuerdo. ¿Esta? Esa, me parece que cabría bajo esa regla. Perfecto, yo también pienso lo mismo. Yo también pienso lo mismo. Entonces, claro, bajo esa mirada, ya que entra al interior de esta categoría, que sería la categoría C, nosotros podemos determinar que efectivamente este registro bibliográfico sí va a tener una entrada principal, ¿ya? Y esa entrada principal va a ser bajo esta entidad corporativa que es la responsable de esta declaración. Entonces vamos a colocar aquí nuestro 110, porque ese es el campo de entrada principal para autores corporativos. Y quizá otro tema relevante aquí va a ser saber, esta entidad corporativa que vamos a sentar, ¿va a ser bajo nombre de la jurisdicción o va a ser como nombre en orden directo? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo ingresarían al Partido Comunista de Chile? ¿Bajo la jurisdicción o como nombre en orden directo? Yo creo que no corresponde a en nombre de jurisdicción, sería el otro caso. Ya, claro. Why, sir? ¿Por qué? Yo creo que sí está bajo la jurisdicción de Chile, porque dice Chile. Ya, esa es otra postura. Entonces, 1. ¿Quién da más? ¿A quién se le ocurre una razón por la que defender ingresarlo bajo nombre en orden directo o por jurisdicción? Ya, hay un tema importante aquí. Vamos a revisar también la PPT, ya que la tenemos aquí a la manito. Esto igual queda, creo yo, bastante bien explicado en el video, ¿ya? Pero se los digo aquí y ahora. Nosotros usamos el primer indicador, ya con valor 1, cuando, digamos, se trata como de una entidad como que depende directamente de una jurisdicción, ¿ya? Y el primer indicador con valor 2, cuando el nombre de esta entidad corporativa no depende directamente de una jurisdicción específica. ¿Ya? En el caso del 1 podemos asentar aquí también, por lo general, no solo nombres de países, sino que también subdivisiones o también otras entidades que dependen directamente de esta
de esta jurisdicción, de este territorio, como podrían ser las municipalidades, gobiernos, ministerios, o sea, gobiernos, perdón, gobernaciones regionales, ya ministerios y ese tipo de cosas, que efectivamente sí dependen directamente de esta jurisdicción porque son órganos gubernamentales, ¿ok? En este caso ustedes dirían que el Partido Comunista, o sea, como tal, así como un partido, ¿ya?, político, Partido Comunista de Chile, dependa de la jurisdicción. ¿Ustedes creen que el Partido Comunista sea realmente una entidad gubernamental? No, No. no la No, es. ¿cierto? Entonces, efectivamente aquí, nosotros el nombre del Partido Comunista lo vamos a ingresar como nombre en orden directo. ¿Va entendiéndose cuál es la idea con respecto a los indicadores? Sí. Perfecto. Ya. Hasta aquí, ¿algún reparo con respecto a la forma en la que ingresé a esta entidad corporativa? ¿Alguien tiene como a la mano la posibilidad de revisar el catálogo colectivo de autoridades bibliográficas? Porque así a simple vista se ve que está bien, ¿cierto? Sobre todo si sabemos que tenemos que quedarnos solo con la información que nos ofrece el ejercicio, por lo menos por ahora, ¿cierto? Pero si hacemos el contraste con el catálogo colectivo de autoridades bibliográficas, ¿creen que existe alguna diferencia con la forma realmente normalizada del nombre? Vamos a revisar. Vamos a buscar entonces aquí el Partido Comunista. Lo pongo así a ver qué sale. Partido Comunista de Chile. Me aparece aquí, claro, dentro del catálogo colectivo de autoridades bibliográficas, tal cual como lo he escrito, Partido Comunista de Chile. Sin embargo, si ingresamos a él para ver la forma normalizada del nombre, nos aparece que en realidad es esta. Partido Comunista, espacio, y se califica el Chile. La verdad es que es súper importante tratar de tomar como esto en cuenta porque se trata de buenas prácticas al momento de crear nombres normalizados para entidades corporativas. Siempre lo mejor es que si, digamos, queremos especificar con respecto a una entidad corporativa que, digamos, tiene presencia no solamente en un país en específico, sino que en varios, ¿ya? Pero queremos decir que se trata específicamente de un lugar en específico o, no sé, tiene que ver con años, no sé, de algún año en específico, es súper importante tratar de calificar los nombres, ¿ya? Como de normalizarlos, porque nosotros sabemos que partidos comunistas en el fondo hay en todo el mundo, prácticamente, ¿cierto? Casi todos los países tienen su partido comunista, entonces uno podría entender al Partido Comunista en sí como una entidad, pero en este caso, se trata de la Declaración de Principios del Partido Comunista de Chile específicamente. Una buena práctica, en lugar de escribir como de Chile, es simplemente quedarse con el nombre normalizado aquí de la entidad, que es Partido Comunista, y calificar ese nombre normalizado, ¿ya? Colocando entre paréntesis, en este caso sería el país, digamos, a donde pertenece esta entidad corporativa. En este caso sería Chile. ¿Se va entendiendo? Sí. Perfecto. Alcanzamos a ver uno más al menos, ¿cierto? Claro. Ay, Dios mío, siempre me alargo tanto. Perdónenme, chiquillos.
de verdad, perdón. Veamos este siguiente caso. Tenemos el Manual de Cuidados Sexuales, ¿ya? Escrito por APROFA, ¿ya? La Asociación Chilena de Protección de la Familia, si no me equivoco. ¿De qué se trata este Manual de Cuidados Sexuales? Es un manual que contiene recomendaciones sobre el cuidado sexual, ya sea a nivel de ITS, ETS, anticonceptivos, métodos de barrera, etc. Entonces, teniendo esta información presente, ¿ustedes qué dirían? ¿Va a ir a APROFA en un asiento primario o secundario? Piénsenlo un ratito. ¿Entrará en alguna de las categorías que mencionaba la regla 21.1b2? La obra en sí. Hagamos el checklist. Pensémoslo así. Un manual de cuidados sexuales, ya, emitido por APROFA. ¿Es una obra que en sí trate de la entidad, o que sea al menos como de naturaleza administrativa? No. No, ¿cierto? La segunda categoría ¿se trata de una obra legal o gubernamental o de carácter eclesiástico? No, no tampoco. Yo Tampoco. creo que se trata de esa regla que dice que es una obra de varios autores cuando actúan de forma colectiva. ¿Podría ser esa? Cuando actúan de forma colectiva. Ok. Pero esa iba Ah, no, tampoco. No, orientada a no, intérprete, tampoco. ¿cierto? Sí, no, no, tampoco. No, tampoco sería. Sí, ahora que la pensé, no, no. Claro, ahora Y que la podríamos dije en decir voz alta, sí, también. sí. Sí, no, súper bien, súper bien. Así vamos, vamos agilizando un poco el proceso mental. Está súper bien. De ahí, había un tercer caso que era como de registro del pensamiento colectivo de la entidad. ¿A ustedes les parece como que eso entre aquí? ¿O corra para No. esto? ¿Será todo un No, manual de tampoco. No, cuidados? tampoco sería esa. Ya. Tampoco es una conferencia, ¿cierto? Menos. ¿Qué más había por ahí? Un material cartográfico. ¿Se tratará el manual de cuidados sexuales de un material cartográfico? No. No. Entonces, ya que hicimos todo nuestro checklist y vimos que en el fondo esta obra no entra dentro de ninguna de las categorías mencionadas por la famosa regla, entonces, ¿esta entidad corporativa va a tener o no va a tener una entrada, va a ser o no va a ser ingresada en una entrada principal? ¿Esto va a ser 1 o esto va a ser 0? Creo que quedaría en 0 y se crearía un 700. Un 710. Perfecto, yo también opino lo mismo. Entonces, vamos a crear un 710. Y de nuevo, la pregunta sería, ¿entra bajo jurisdicción o entra como nombre en orden directo? Como nombre en orden directo. Indicador 2. Entonces, yo aquí, si me limito a la información que tengo dentro del ejercicio, podría simplemente ya colocar al autor corporativo así como aparece, APROFA, ¿verdad? Ahora, es un buen ejercicio también fijarse en cuál sería la forma normalizada del nombre de esta entidad corporativa en particular. APROFA. APROFA Chile. Y claro, una variante del nombre
es efectivamente colocar APROFA, pero es una forma no usada de este nombre. La forma normalizada de esta ONG en particular es como el despliegue completo del nombre, Asociación Chilena de Protección de la Familia. Entonces, como si queremos, comillas, hacer bien las cosas, lo mejor sería que tratemos de usar esa forma, ¿ya? La normalizada del nombre. ¿Se va entendiendo? Sí. Perfecto. Ah, mira, no estamos tan mal en el tiempo. Alcanzamos a hacer más. ¿Alcanzaremos a hacer todos? El siguiente caso se trata también de un manual, pero ¿qué es? Un manual de procedimientos para ingresar nuevos usuarios, ¿ya? De la Biblioteca Pública de Buenos Aires. ¿Ya? ¿De qué trata esta obra en particular? Se trata de procedimientos internos que sigue la biblioteca sobre cómo ingresar nuevos usuarios en su institución. Entonces, vuelve aquí la famosa pregunta. Esta entidad corporativa que viene a ser la Biblioteca Pública de Buenos Aires, ¿irá en un 110 o en un 710? Me llegan respuestas. ¿O esto fue de antes? Está bien. Esto fue de antes y no lo leí, lo siento. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Entrará dentro de alguna de las categorías de la regla 21.1b2? No estoy segura Sí, sí, si por ser procedimiento, si irá en la primera categoría, como de que se trata acerca de la misma institución. Claro. es una obra de naturaleza administrativa, entonces entra en un 110. Perfecto. ¡Ah! ¡Qué bacán! Se entendió. Aquí, entonces, claro, creamos nuestro 110. El nombre de la biblioteca, ¿iría como bajo jurisdicción o como nombre en orden directo? Bajo jurisdicción por ser pública, ¿o ¿Ya? no? Podría ser. Porque Hay me gente imagino que que todas las bibliotecas públicas pertenecen a un organismo del Estado, ¿no? Claro, ahí yo siempre he tenido mis dudas también, no te voy a decir que no, pero por lo que hemos visto como a lo largo de muchos ejercicios en la carrera en general, y si nos fijamos también en la forma normalizada, aunque ahora, claro, tenemos el inconveniente de que ya no nos permite revisar eh, las etiquetas MARC del registro, nos juega como bastante en contra ese punto ahora. Lo único que tienen que hacer hasta, o sea, como que lo único que les queda en este minuto es como creerme. Pero en el fondo, cuando uno crea cuando uno crea el 110 para este tipo de entidades como lo son las bibliotecas, por alguna razón ya no se ingresan como bajo nombre de la jurisdicción. Aparece de hecho como formas no usadas, muchas veces, como forma no usada del nombre, el ingresarlo bajo la jurisdicción. Y como que la forma normalizada del nombre es ingresarlo como nombre en orden directo, ¿ya? Ahí quizás sería bueno preguntarle directamente a la profesora como por qué se da esta situación en particular, siendo que, claro, o sea, sobre todo aquí que tenemos como un sistema nacional de bibliotecas públicas, que a su vez depende de el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el que a su vez depende de el Ministerio de las Culturas, que a su vez depende de, bueno, Chile en este caso. Quizás sea por eso, quizás sea alguna manera también como de simplificar la creación del nombre, porque en el fondo hacerlo como bajo los subencabezamientos como de entidades subordinadas quizás sea como demasiado show, si se quiere, sobre todo pensando en que al final todo esto lo hacemos en mira de los usuarios, entonces
quizás tiene que ver un poco con eso, estoy divagando, perdón por eso, pero se me ocurre que tiene que ver con eso, con simplificarle un poco la vida a los usuarios, tal vez. ¿Ya? Pero es solo eso. ¿Hay alguien como que tenga, no sé, alguna reflexión distinta que hacer al respecto? ¿Algo con lo que quiera aportar? Bueno, hasta aquí entonces va quedando claro cómo vamos asentando de manera principal y secundaria, ¿cierto? Bien. Ya, démosle entonces, creo que nos queda solo este caso, ¿cierto? Sí, señor. Bien, vamos a terminar casi a la hora. Me queda una pregunta aquí. Todo claro, súper bien. Vamos entonces. Último ejercicio, la última patita. Tenemos el informativo técnico de accesibilidad número 2, que se titula Accesibilidad Web como herramienta para el acceso a la información. Pertenece, o más bien esto fue creado bajo la Coordinación Nacional de Accesibilidad de CENADIS, del Servicio Nacional de la Discapacidad. ¿De qué trata esta obra que tenemos enfrente? Más que nada lo que hace es dar información sobre qué es la accesibilidad web, su importancia y criterios existentes para que cualquier persona o empresa ponga en práctica estos principios, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esta información, la Coordinación Nacional de Accesibilidad de CENADIS irá en un 110 o en un 710. ¿Qué se les ocurre a ustedes? A mí me tinca un 110. Inca 110. ¿Por qué? O sea, en el fondo allí estás como señalando que entraría dentro de alguna de las categorías de la regla 21.1b2, ¿cierto? Cierto. Pero no Entonces, sé, yo creo. claro, ¿a qué? Claro, revisemos bien entonces ese tema. ¿A qué categoría de la regla 21.1b2 entraría? ¿De qué categoría entraría? Pensemos, si en el fondo lo que hace este documento es contener información sobre qué es la accesibilidad web, su importancia y los criterios que existen, ¿ya? Entrará, no sé, se tratará de una obra que, no sé, sea de naturaleza administrativa, probablemente tal, o que se refiera a la Coordinación Nacional de Accesibilidad de CENADIS. Sí, puede ser. Ya. ¿Alguien que opine distinto? Isidora propone un 710. Claro. Dice, claro, que no entraría dentro de esa categoría porque en el fondo se trata, claro, de algo que todos pueden usar, o sea, está orientado a que cualquier persona o empresa ponga en práctica, claro, los criterios de accesibilidad web, ¿cierto? ¿A eso te refieres, Isidora? Sí. Ok. ¿Alguien más que quiera jugársela? Sí, yo también creo que cabría bajo un asiento secundario. No tendría una entrada principal en este caso. No entra dentro de ninguna de las categorías que habíamos visto. Claro.
Sí, yo también pienso que en realidad no entra en ninguna de las categorías, porque en el fondo como para entrar, no sé, dentro del que fuese un documento de naturaleza administrativa, como que la verdad no veo que aplique tanto, ya en el sentido de que se trata, es algo más bien que no se refiere a la Coordinación Nacional de Accesibilidad en sí, sino que es un documento a través del cual la Coordinación Nacional de Accesibilidad de Senadi va entregando, si se quiere, como recomendaciones para personas y empresas para que pongan en práctica los criterios de accesibilidad web, para transmitirles cuál es su importancia e información en general. Entonces yo tampoco creo que se trate específicamente de un documento administrativo. No sé si queda claro como ese caso. En el fondo, lo que está haciendo no es dando directrices a sí mismo sobre cuál es el funcionamiento de accesibilidad, sino facilitando información de accesibilidad a otros usuarios, a otras personas que quieran consultar ese documento. Me parece que por eso no cabría dentro de que era lo mismo que decía la ICI. Uh-huh. Perfecto, chiquillos. Entonces, estamos de acuerdo en que aquí no habría, o más bien, la Coordinación Nacional de Accesibilidad no sería nuestro autor principal, ¿cierto? Entonces lo vamos a ingresar, como bien decía la Isidora, en un 710. Ya, como siempre aquí el problema. ¿Entrará bajo jurisdicción o como nombre en orden directo? Pensando en que se trata de la Coordinación Nacional de Accesibilidad, que es en sí un departamento, si se quiere, dentro de una entidad que sí es gubernamental, que es Senadis, el Servicio Nacional de la Discapacidad. Sí, yo creo que aquí entra bajo la jurisdicción un primer indicador 1. Correcto. ¿Alguien más lo piensa así o la pelearía un poco más? Diría como que en el fondo se trata de que hay que ingresarlo como nombre en orden directo. No, yo igual creo que es bajo la jurisdicción. Ok, entonces estamos de acuerdo que se entraría bajo el nombre de la jurisdicción. ¿Cuál jurisdicción? Ah, Chile. creo que estamos de acuerdo que estamos todos en Chile, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sigue acá? ¿Qué es lo que harían ustedes al respecto de este caso? Creo que estamos de acuerdo con que la coordinación nacional es como una unidad subordinada, ¿cierto? Pero ¿la añadirían como inmediatamente después de Chile o añadirían a Senadis en medio? Creo que se pone al tiro como la más específica. Ya, colocarías acá su campo B, coordinación nacional de accesibilidad, ¿cierto? O sea, hubiera puesto en realidad Senadis, pero como no la sigla, sino como la forma normalizada de Senadis. Ya, ok. Que sería en este caso el Servicio Nacional de la Discapacidad, ¿cierto? No sé, puede ser. Ok. Ya. ¿Y qué hacemos con la coordinación? Porque en el fondo es ella la que hace, o sea, es este departamento en específico, dentro de Ah, Senadis, que hace el informativo. ya. Entonces, claro, en ese caso, es que yo dejaría fuera uno, que en este caso entonces sería Senadis si es que ese no es el más específico. Tú lo dejarías fuera. A ver, espérate, mientras tanto, porque lo tengo aquí cortado, vamos a trabajarlo de esta manera. Según yo,
insisto, porque tampoco puedo dar fe al 100% de todo esto. Pero según yo tendríamos como estos dos caminos. Uno, en donde colocamos directamente a la Coordinación Nacional de Accesibilidad, ¿ya? Dependiente de Chile, y otro en donde coloquemos a Chile como jurisdicción, ¿cierto?, seguido de la entidad subordinada que, digamos, por jerarquía vendría a ser la que continúa, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, y al final, otro subcampo B, con la Coordinación Nacional de Accesibilidad, dando a entender que se trata de una entidad subordinada al Servicio Nacional de la Discapacidad, que a su vez está subordinado a esta jurisdicción que es Chile. Se los pregunto así como bien en serio y bien de corazón. ¿Ustedes con cuál se quedarían? Me queda la duda si el segundo ejemplo donde se señalan ambos, si es que no hubiese salido Senadis explícitamente en el ejercicio, de todas maneras tendríamos que como ponerlo porque sabemos que es de ahí de donde viene. Tendríamos que ponerlo si sabemos ahí de dónde viene. Ah, ya. Si quedara como así, dice, como si tendríamos que colocarlo necesariamente. Claro. Ok. Comprendo. En ese caso, tenemos opiniones. Aquí. No, mi celular. Ah, no tengo opiniones. ¿Quién me escribió entonces? Oh, no leí eso, Isidora, perdón, orden directo. Ya, claro, igual, de hecho sí. Si te referías como al tema acá de la coordinación nacional, en el caso de que no estuviera mencionado que es Senadis, igual a mí mi instinto me diría que lo colocara como algo en orden directo. Ahora, se trata de una coordinación nacional de accesibilidad. Si no tuviéramos la información de que se trata de Senadis, uno podría intuir que se trata de una entidad gubernamental, si solo tuviésemos esta información, como que firmara bajo la Coordinación Nacional de Accesibilidad. ¿Y es que como es nacional? Claro, entonces uno podría asumir No que se trata de... necesariamente, porque parece más nombre de corporación o de ONG que de una entidad gubernamental, pues tiene como ese nombre que se me imagina a mí. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer ahí en ese caso sería averiguar cuál es la naturaleza que tiene La entidad en sí misma, la ¿cierto? entidad en sí misma, sí. Claro, es un punto importante que siempre, o sea, ya, para esto, ya quizás me estoy yendo como muy al chancho tal vez, pero es importante que tengamos en cuenta que si en algún momento nosotros llegamos a dedicarnos a trabajar en esto de los procesos técnicos, de catalogar, de tener que crear o determinar puntos de acceso principales y secundarios, que siempre lo ideal es que tratemos de investigar eh, sobre los autores a que estamos asentando, ya si de pronto en la fuente principal, que bueno, que es nuestra obra en sí, no nos queda tan clara cuál es la naturaleza de este autor, siempre lo mejor es investigar sobre él, ¿ya? Entonces, si hubiese quedado solamente como la Coordinación Nacional de Accesibilidad, más que quedarnos simplemente con esa información, debemos tener sí o sí que buscarlo en internet, ver de qué se trata, porque perfectamente igual hasta podría haber sido una ONG, una organización no gubernamental, ¿ya? Pero si uno se mete y uno investiga sobre la Coordinación Nacional de Accesibilidad, sí o sí íbamos a llegar a descubrir que en el fondo se trata de un departamento que depende de esta entidad que sí es gubernamental, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad. Entonces lo que quedaba saber aquí era esta entidad subordinada que viene a ser una entidad subordinada intermedia, ¿ya? Porque está entre Chile y entre, bueno, nuestro
nuestra entidad, digamos, la que firma esta obra, que es la coordinación. Esta entidad subordinada intermedia, ¿se corresponderá colocarla aquí o no? ¿Habrá que omitirla o tenemos que dejarla? Es importante dejarla. Mira, vamos a revisar aquí ya para terminar. En esta parte de la presentación, cuando hablo sobre autores corporativos con unidades subordinadas intermedias, ya, digamos como que les resalto en el fondo un par de reglas que son específicas para estos casos o que más bien como que regulan este tipo de casos, ¿ya? En esta regla, que es la 24.13, vemos tipos de nombres de unidades subordinadas, ¿ya? Que es lo que nos sirve en el fondo como para entender si se trata o no de una unidad subordinada. Y esto es lo que nos dice, esta regla, que es la 24.14, nos dice qué hacer cuando efectivamente, qué hacer cuando hay entidades subordinadas intermedias. Lo primero que nos dice, así como ya de primera, lo que hay que hacer es que hay que omitir los elementos intermedios en la jerarquía, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros vamos a asentar el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, no está bien que coloquemos entre medio al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, aunque efectivamente el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural sí depende del Ministerio, ¿ya? Lo que nos dicen las reglas es que tenemos que omitir al Ministerio, porque es una entidad subordinada intermedia, ¿ya? Entonces aquí la forma correcta de ingresar a este autor corporativo sería como Chile, subcampo B, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. No obstante, la regla también nos dice que no tenemos que omitir estos elementos intermedios si es que existe la posibilidad de que el nombre de la entidad subordinada, la del final, ya haya sido o es posible que pueda ser usado por otra entidad, ¿ya? Como que en el fondo lleguen a tener el mismo nombre. Y en este caso yo les ponía el ejemplo de que teníamos el Departamento de Estudios, o sea, una obra como del Departamento de Estudios, pero del Servicio Nacional de la Discapacidad, y otro que era un documento firmado por el Departamento de Estudios, pero de otro servicio, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Entonces, como para diferenciar esos dos tipos a esas dos entidades que podían tener el mismo nombre, pero en el fondo eran entidades distintas, porque dependían de entidades distintas, intermedias, ya ahí lo que correspondía era mantener a la entidad subordinada intermedia, ¿ya? Porque sí podía existir la posibilidad en este caso, o de hecho lo planteábamos así, aquí existía el caso de que departamentos de estudio ya había sido usado tanto por el Servicio Nacional de la Discapacidad como por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Entonces, volvemos al caso ya para ir finiquitando. ¿Ustedes creen que haya otra entidad como al interior del gobierno que pueda llamarse o tener el mismo nombre, Coordinación Nacional de Accesibilidad? ¿Creen que pueda existir otra entidad corporativa dentro de Chile que se llame Coordinación Nacional de Accesibilidad? No, yo creo que no. Yo creo que es muy específico el nombre como para que se pueda repetir dentro de alguna otra área del gobierno. Perfecto, yo opino lo mismo, la verdad. Entonces, en este caso, correspondería asentarlo como subcampo A, Chile. Omitimos al Servicio Nacional de la Discapacidad, lo borramos, y nos vamos directo a la entidad corporativa que firmó esta obra, que es la Coordinación Nacional de Accesibilidad. ¿Queda claro hasta ahí todo? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda que tengan así como en general? Algo que hay. Gracias, Isidora. Ya, me pasé de nuevo con el tiempo. Perdón, lo siento, de verdad. Es mi verborrea. Lo siento mucho.
me extiendo demasiado, pero lo que me interesa es que en el fondo, digamos, asegurarme de que efectivamente se está como captando la idea o se está transmitiendo el mensaje. Si ustedes me dicen que sí, yo les creo. Voy a detener la grabación para irme ya despidiendo de ustedes. Detener grabación.